Hola, estamos aquí hoy con Álvaro Santiago, subgerente general de CUTSA Montevideo, Uruguay, y nos vino a contar un poco cómo está toda la realidad y toda la dinámica en Montevideo. Álvaro, bienvenido. Bueno, ¿qué tal, Enano? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Una pena que sea a distancia, pero en definitiva este, es un gran honor que ustedes me hacen permitiéndome, invitándome a participar de este evento. ¿Cómo están las cosas allí en San Pablo? Bueno, marchando, cuéntanos un poco de Montevideo. Ya te digo, ya te invito a hacer directamente la presentación y después charlamos más un poco. Perfecto. Bueno, tengo una presentación para mostrarles. En la primera diapositiva, en la próxima, vamos a ver, eh, digamos, esto muestra la evolución de lo que ha sido el mercado urbano de boletos y de viajes. En el caso de la línea oscura es la cantidad de tickets, de boletos cortados, digamos, y como hay boletos horarios y transbordos sin sobrecosto, en la línea verde que está por encima es la cantidad de viajes. En las líneas azules, la que sube en forma escalonada y es un azul más oscuro, es la evolución del precio del boleto común, que hoy ya no es el más común de los boletos, pero lo fue durante muchos años. Está siendo sustituido en forma importante por el boleto de una hora, que permite un transbordo sin sobrecosto dentro de una hora, pero en definitiva es el boleto más representativo. Y el precio promedio es la línea más azul que está por debajo, un poco más clara. Estamos viendo desde el 2000 en adelante. En el 2002-2003 fue una caída abrupta del mercado, cuestiones, crisis económico-financieras en la región, particularmente Argentina y luego nosotros. Luego hay una recuperación del mercado, ahí se aprecia después del 2004 y hasta el 2009, 2010, y una relativa estabilidad con una caída relativamente inercial y una estabilización hacia el 2019. Luego se ve la caída abrupta del 2020 cuando la pandemia, COVID-19, nos obligó a todos a quedarnos obligó a la mayoría a quedarse en su casa. Yo no me quedé. Yo soy de los trabajadores esenciales que seguimos en la calle. O sea que en perspectiva puede apreciarse que en la peor de las crisis que hemos tenido aquí, 2002-2003, la caída en aquel momento fue del 12-15%, la del año pasado fue casi un 40%. O sea que en términos históricos, digamos que estamos frente a la peor crisis de pérdida de demanda en el mercado de transporte. En la siguiente diapositiva, en la siguiente placa, vamos a ver cómo fue la evolución de la pandemia en Uruguay, en Montevideo y en particular en CUTSA, siempre tomando la media semanal de casos positivos cada 100.000 habitantes. O, digamos, para usar la misma escala. En el caso de Montevideo, que es el área relevante, es la línea negra, ahí vemos como el 2020 lo llevamos casi sin pandemia. 2020 fue el año de la psicosis, el 2021 está siendo el año de la pandemia. Y desde fines del año pasado empezó una escalada realmente brutal. Estamos hoy, en 2020 éramos los mejores de la clase, 2021 somos los peores de la clase. En esa gráfica se aprecia en negro entonces el área relevante de donde CUTSA presta servicios, que es Montevideo y el área metropolitana, y en un naranja o marroncito claro se ve allí lo que ha sido Uruguay, o sea que Montevideo sigue la tendencia naturalmente, pero está por encima de los valores de contagios del país a nivel global, a nivel nacional, lo cual tiene lógica. El área metropolitana tiene la mayor densidad de población, y en azul claro, digamos, se ve cuál es la curva en CUTSA, en la misma escala. Y ahí podemos apreciar que estamos por debajo, en general, de
de los promedios de contagios del área donde estamos prestando servicio, lo cual ha sido todo un desafío. Nosotros en elementos de protección personal y en la sanitización de las unidades en las terminales estamos gastando lo que se recauda un día hábil, para dar una perspectiva. Estamos gastando mucho dinero, pero esas medidas sanitarias y ese cumplimiento de los protocolos estrictos y ese seguimiento de los casos y el rastreo a nivel interno de la empresa nos ha permitido estar por debajo de la cantidad de casos promedios del área, siendo que somos uno de los grupos más expuestos, ¿verdad? O sea que creo que hemos tenido hasta ahora un resultado muy positivo en relación con digamos, la mitigación de los daños de la pandemia al interior de la empresa. Nunca estuvimos siquiera cerca de tener dificultades para prestar los servicios con los contagios digamos, entre nuestro personal. Y bueno, seguimos en la batalla. Es importante también tener en cuenta que en relación con el tema COVID, nosotros fuimos más estrictos que el protocolo del Ministerio de Salud Pública. Nosotros cuarentenamos en forma obligatoria al contacto de un sospechoso de contacto. Es decir, estamos a la interna de la empresa y nuestro personal, estamos mandando en cuarentena no ya contacto de positivo, también contacto de sospechosos de positivo. O sea, con lo cual hemos tenido ese nivel extra de seguridad. Bueno, en relación con el mercado móvil, ahí estamos viendo una parte de lo que sucedió y lo que proyectamos para el resto del año. A la izquierda están millones de boletos, a la derecha en porcentaje, en la línea roja. Bueno, nosotros el año pasado caímos algo más de un 40%, 37% para ser exactos a diciembre 2020, 31 de diciembre, pero luego cuando llegamos a marzo y a cumplir el año móvil, digamos desde que empezó la pandemia, llegamos a un 43% de caída. ¿Qué estimamos este año? Bueno, un crecimiento de un 10-12% respecto al 2020 y llegar al cierre del 2021 con un 30% de caída respecto al mercado pre-pandemia, digamos. Para esa proyección, nosotros consideramos dos escenarios, y este sería un valor intermedio. Dos escenarios en relación con las variables de teletrabajo y básicamente cambio de hábitos que nosotros nos estamos midiendo con encuestas para definir qué porcentaje de la demanda habrá al final del camino cuando podamos decir que superamos la pandemia. Y no me refiero a Uruguay, sino en general a la región y a nivel global. En la siguiente diapositiva, la próxima, ahí lo que estamos viendo es cómo ha sido la evolución de la oferta y la demanda en Montevideo. Estos datos son de todo el sistema, igual que los anteriores que fui mostrando. Nosotros somos 2/3 del transporte urbano en Montevideo, pero estoy mostrando datos de todo el sistema. En relación con la base, 11 de marzo de 2020, bueno, fue el último día hábil promedio normal, digamos, previo al viernes 13 que se decretó la pandemia y empezó, como pueden ver en la gráfica sobre el eje, desde un 100%, digamos, tomando esa referencia del 11 de marzo, el desplome que hubo en la segunda quincena de marzo, y en rojo tenemos la demanda, en amarillo la oferta. La demanda medida en boletos y en amarillo, digamos, el nivel de oferta, porcentaje, digamos, de kilómetros, medido en kilómetros, de, digamos, la oferta de servicios, ¿no? Entonces, lo que vemos es que siempre trabajamos en el largo del 2020 con una brecha mínima de un 20%, digamos, una sobreoferta del orden de un 20%.
¿Qué es lo que tenemos proyectado para 2021? Bueno, a la derecha puede verse que la gráfica en rojo sube en forma escalonada. Ese es el porcentaje de actividad que nosotros estimamos por tipo de cliente y en función de la reapertura gradual de actividades que han estado o cerradas o en su mínima expresión durante estos meses y que siguen. Por ejemplo, la presencialidad en la enseñanza recién está volviendo. Bueno, en función de todos esos elementos, nosotros estimamos esa demanda. Y a la derecha, por eso la gráfica es escalonada, a la izquierda son datos, digamos, históricos, ya hasta la primera quincena de este mes. Pero bueno, es interesante ver que esa sobreoferta ha exigido un esfuerzo muy grande para que el sistema sea sustentable, y ese esfuerzo lo han hecho los gobiernos nacional y departamental, de jurisdicción local, las empresas y el sindicato de trabajadores. Las tres partes tuvimos que poner, nosotros por nuestra parte, reducciones de costos, hay un componente salarial, ahí participaron los sindicatos y también aceptaron no reducción, pero sí seguros de paro rotativos, en fin, otras medidas, y bueno, y el gobierno financiando a nivel nacional y a nivel local con distintos subsidios la otra parte que faltaba, digamos, ¿no? Ha sido siempre una cuestión de debate el tema de la financiación, de la sobreoferta y en particular los controles sanitarios a la flota. Todo eso estaba en permanente debate en la ciudad. A veces tenemos 2 o 3 semanas de tranquilidad, pero luego aparece alguna foto con un ómnibus lleno y otra vez tenemos que estar explicando que se trata de un mínimo porcentaje, que a veces en condiciones de tránsito compartido y por distintos motivos puede haber alguna situación, pero en general más del 97, 98% de los ómnibus circulan con 30, 35 pasajeros máximo, a veces 40. Incluso en la zona pico. Hubo una fuerte redistribución de flota también de las líneas más demandadas, de las líneas menos demandadas a las más demandadas, pero en definitiva eso ha permitido que el transporte público no haya sido factor de contagio ni mucho menos. En ese sentido, influyen mucho las condiciones del viaje, son viajes relativamente cortos, la gente no interactúa a bordo, los buses están bien sanitizados, se ha minimizado la probabilidad de que haya ómnibus, que haya aglomeración dentro de los ómnibus y bueno, todo eso ha permitido ir campeando el temporal hasta ahora. En esta placa que estamos viendo, lo que aparece es el mercado suburbano de boletos, el área metropolitana. Lo que vemos ahí en general en la placa de la derecha es que en azul está el transporte urbano y, bueno, la no presencialidad de la enseñanza. Al margen de todos esos factores que explican una fuerte caída en la demanda, también ha habido una fuga a la bicicleta o a Uber o al taxi o al auto particular incluso, especialmente en los primeros tiempos por temor a las aglomeraciones en el transporte, que vengo de decir que no eran tales, pero que en definitiva son viajes compartidos con personas desconocidas. Eso ha influido mucho en el transporte urbano, no es tan así en el transporte suburbano por, naturalmente, las distancias que es, etcétera, ¿no? No es tan fácil sustituir el viaje en caso por un viaje en bicicleta. Próxima. Bueno, básicamente, esta es un resumen de la situación que hemos vivido aquí en Montevideo.
quedo a disposición para alguna consulta. Yo creo que no me olvide de nada importante, pero seguramente quien lo escuche tendrá alguna duda. Claro, no, pero Álvaro, creo que más que una duda, una reflexión un poco sobre los números que presentaste, ¿no? Comentaste ahí que llegaron a un máximo, digamos, de 43% de pérdida de pasajeros y que terminaron en 30%, que decir, esperan terminar este año alrededor del 30% de lo que es prepandemia. Entonces, un poco hacer una reflexión aquí sobre tendencias, ¿no? Hablaste de teletrabajo, ¿no? De trabajo a distancia. Creo que si a 3 años atrás nos preguntaran, ¿crees que la población de Latinoamérica puede hacer teletrabajo? Todos diríamos que no, que un porcentaje muy, muy bajo. Y, por ejemplo, me preguntabas cómo está la situación aquí en San Pablo. Realmente impresiona porque el teletrabajo es algo que ha pasado, ¿no? Se decía de algunos perfiles de profesionales muy, digamos, intelectualizados, trabajos más intelectualizados, pero estamos viendo el teletrabajo cruzando todas las fronteras. Incluso, por ejemplo, servicios de telemarketing que tenían aquellos galpones gigantes con personas en centrales telefónicas, digamos 500 o 200 funcionarios trabajando en centrales telefónicas de atendimiento que están yendo con su pequeño device, una especie de un teléfono mobile o algo así, para home office y se están deshaciendo de esos galpones. Entonces, como hablaste de eso, ¿qué se imaginan ahí en Montevideo? ¿Qué tendencias van a pautar los próximos años? Digo, próximos años, 22, 23, el teletrabajo está en pauta, es algo que piensas que va a quedar o no, vamos a volver y a los pocos la demanda se va a ir retomando. Entonces, un poco de una perspectiva más de un futuro cercano, ¿qué se imaginan esas tendencias de ciudad e impacto en la movilidad? Sí, nosotros para el 2022 creé nuestra proyección, considerando todos estos factores, es del entorno del 80% de la demanda prepandemia. Ahí nosotros hemos evaluado, nosotros hacíamos una encuesta anual que la hacíamos como monitor de imagen del servicio. Cada 6-7 años se agregaba una cualitativa focus para afinar la cuantitativa. Entonces tenemos fotos año a año de nuestra imagen. Siempre hemos tenido saldo positivo importante, pero este año no hicimos el monitor de imagen. Lo que estamos midiendo es el cambio de hábitos, porque hablamos del teletrabajo, pero yo te diría que es el teletodo, porque hoy la gente evita... antes lo hacía solo por un tema de seguridad, pero ahora también. De seguridad me refiero a ser robado o lo que fuera de noche. Ahora también seguridad sanitaria. Entonces, la gente se ha acostumbrado a hacer en forma remota casi todo. Entretenimiento, compras. No es solo el trabajo, sino todo lo que se hace hoy en forma remota y la gente que, digamos, transacciones financieras, agencias de viaje, hay un montón de actividades que ya no se hacen en forma presencial y lo que llama la atención es que rápido que se han adaptado personas algo mayores incluso que yo, es decir, gente que ni por asomo pensaba hacer ese tipo de cosas, lo ha aprendido a la fuerza. Entonces nosotros creemos que de cualquier forma la presencialidad se va a mantener. Creemos que al final del camino el teletrabajo va a ser en general una actividad mixta, no 100% teletrabajo. Lo estamos viendo en países europeos que están teniendo ya otra etapa de avance en el combate a la pandemia y la presencialidad no puede ser suprimida totalmente porque no sería natural, sería algo antinatural. Entonces, en general, el mix es al menos 2 o 3 veces por semana de forma presencial en esas empresas que estuvieron teletrabajando durante más de un año. Creemos que por ahí va la cosa y creemos sí que, digamos, a la salida de la pandemia es más urgente incluso que antes para que los sistemas sean sustentables, darles la preferencia que se merecen
Aquí, en ese sentido, las autoridades locales creo que están alineadas en ese sentido. Ahora estamos probando 3 tecnologías. Están en fase piloto, pero se van a implantar. Una para prioridad en los semáforos, sincronización de los buses con los semáforos. Otra instalando cámaras al margen de las nuestras, de la propia municipalidad, para controlar el estacionamiento, la fiscalización de la prohibición de estacionamiento, que es lo que nos complica muchísimo en el tránsito compartido. O sea que ahí esperamos ganar bastante velocidad. Y el tercero, que al margen de los algoritmos y de la expendedora, medir más exactamente las ocupaciones a bordo de los buses con sensores o con algún tipo de video, digamos, video cálculos, para ponerlo en esos términos. O sea que se está trabajando en darle mejor calidad y mayor velocidad al sistema de transporte para hacerlo más atractivo. Se está pensando en corredores, esta vez bien hechos, metropolitanos. Tuvimos un fracaso muy grande con el corredor Garzón. Vuelvo a agradecer la ayuda que nos prestó UITP desde el punto de vista técnico para respaldar las opiniones que teníamos en ese sentido. O sea que somos optimistas, mirando el futuro somos optimistas. No vamos a tener la demanda que teníamos por los factores que ya mencionamos, pero quizás sí haya, en la medida que mejore la calidad del sistema, haya una recuperación de un mercado potencial que hoy no estamos atendiendo y que se desplaza de otra forma. Así que somos optimistas. Buenísimo, muchísimas gracias. Creo que es eso, ¿no? Mejorar la eficiencia, la eficacia de los sistemas con tecnología y realmente tendremos una manera de movernos distintos, pero seguramente nos seguiremos moviendo. Así que Álvaro, muchísimas gracias y como siempre un gusto estar aquí contigo.